En Mapuchito Noticias, tal cual anunciamos, es tiempo de hablar con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro, Carlos Manacloy. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días para vos, para todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, vamos a arrancar. En el inicio de la semana hubo reunión de gabinete, allí la gobernadora hizo un trazo de lo que pretende para este 2022. Sí, por un lado el repaso de lo que fue el inicio de gestión con por supuesto la pandemia a partir de marzo, que cambió radicalmente todos los planes de cada uno de los ministerios, donde en algunos casos algunos tenían que salir a decir que no se iban a poder desarrollar determinadas actividades y por otro lado otros teníamos que empezar a ver cómo hacíamos para continuar con las actividades en un contexto que no estábamos acostumbrados y eso nos obligó de alguna manera a correr la agenda, ya que había muchas cosas que no se iban a poder realizar y bueno, y hoy ya prácticamente encaminándonos a una etapa de gestión de gobierno de 2 años con una normalidad entre comillas, pero con una gestión que tiene que ir a recuperar ese plan estratégico con el cual todos iniciamos la gestión con la gobernadora. Reclamó, o por lo menos planteó, un vínculo directo con los intendentes, que de hecho de algún punto, salvo por las cuestiones de la pandemia, lo venían haciendo. Sí, por supuesto, pero me parece que la idea es seguir profundizándolo. Ella, al igual que gran parte del equipo, tiene mucho territorio. Nosotros venimos de una gestión ya de Alberto Beretinet, que impuso un ritmo donde se gestiona mucho menos en la oficina y se gestiona mucho más en el territorio. Y en esto también, por supuesto, juega lo local, que lo local es que generalmente aquel que está en el día a día, que conoce muchas veces algunos pormenores que uno desde la distancia a veces no puede visualizar. Y el contacto con los intendentes, los legisladores, por supuesto también, los concejales, porque a veces también el concejal es el que está en el día a día con alguna situación particular, con alguna problemática particular, algún camino, alguna cosa que uno tenga que empezar a veces a mirar desde un lugar mucho más local, y me parece que eso no es un tema menor, que obviamente hubo un corrimiento en el inicio de la pandemia, sobre todo el primer año, no nos olvidemos que había muchos pueblos, muchas localidades que no se podían ingresar, que estaba prohibido directamente el ingreso, los contactos. Bueno, hoy ya en esa vuelta a la normalidad, uno por ahí a lo mejor con aquel expertise de aquellos tiempos donde no estábamos tan acostumbrados a poder visualizar, en poder encontrarnos, a poder compartir reuniones. Bueno, hoy que volvamos a recuperar ese ritmo fue uno también de los mensajes que fue muy claro la gobernadora. Finalmente se anunció que una mujer va a reemplazar a Juan José Deco, que por suerte, de acuerdo a la última información que nosotros tenemos, va evolucionando favorablemente, a pesar de que tendrá un largo periodo para poder recuperarse. Sí, la realidad es que también fue un golpe muy fuerte para todos, porque todos nos sentimos identificados, realmente todos pasamos muchas horas en la ruta, muchas horas viajando, a veces, y la realidad es que a veces eso no se siente, no se percibe, no se valora, pero es un sacrificio muy grande y es también parte, me parece, del gran desafío que tiene la política de cara al futuro para que se incorpore nuevas generaciones. Cuando a veces reclamamos el recambio en la política, me parece que también en esto la sociedad tiene que hacer un mea culpa, y yo lo hago porque de alguna manera fui muy crítico siempre hacia la gestión política, hacia la gestión pública, hasta que en algún momento te toca estar del otro lado del mostrador y empezás a vivir otra realidad, empezás a vivir también lo sacrificado que es, lo que cuesta, el estar permanentemente lejos de tu familia, lejos de tus principales actividades, tenés que relegar absolutamente tu vida personal y muchísimo más una gobernadora, en esos casos directamente tu vida personal deja completamente de existir, y en estos casos cuando suceden estas cosas realmente todos nos impactamos, porque por momentos uno se plantea también cuánto esfuerzo y cuántas cosas para que después también uno quede en esa situación. La verdad que la recuperación de DECO es lo que todos esperamos, pero la realidad también es que se necesita estar con una gestión muy dinámica, años muy complicados, la pobreza en un país que realmente viene de más de 20 años de decadencia económica, porque más allá de alguna primavera, es una inflación que no deja de ser un problema realmente gravísimo para el país. El tipo de cambio, cuando pasamos por ahí 4 o 5 años con un cepo y de golpe tenemos la liberación y de golpe volvemos al cepo, los cierres de las exportaciones, cuando de golpe también en esto no le damos previsibilidad a los sectores, entonces tenemos una mirada desde el sector productivo con la posibilidad de hacer exportación, inclusive nosotros con el estatus sanitario privilegiado, que tenemos una zona libre de aftosa sin vacunación, pero que por ahí también hacer un gordo implica una inversión determinada, y a veces el cierre de una exportación, las restricciones a la comercialización de la carne,
deja esa sensación de inseguridad a la producción que a veces no nos deja plasmar las políticas públicas que uno quisiera. Pero sí creo que la incorporación de Natalia es una muy buena incorporación, una persona con mucho territorio, venida de la Secretaría de Trabajo, con mucho conocimiento de la actividad y aparte con mucho recorrido. Ella en pandemia, la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Salud, nosotros de producción, fueron actividades que quedaron permanentemente en contacto con la sociedad, con el territorio, bueno, y la verdad que lo de Natalia no nos sorprende porque realmente es un trabajo enorme que ella viene realizando en la provincia. Sí, además, volviendo a esto de los sacrificados de la gestión en cuanto al tema de tener que recorrer una extensión tan importante como es Río Negro, y además la cuestión de estar en la ruta siempre es una complicación, ¿no? Sí, además es una provincia que a veces a mí me toca charlar con otros ministros. Tenemos un bloque muy fuerte. Ayer tuvimos reunión de ministros de la Patagonia, donde hemos hecho un bloque realmente muy interesante con Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, más allá de los partidos. O sea, hay dos partidos provinciales, el MPN, Juntos Somos Río Negro, y por otro lado dos partidos bien consolidados y alineados al gobierno nacional en la provincia de Chubut y Santa Cruz. Tierra del Fuego también, con un poco más mixto, pero sí con políticas públicas muy unificadas. Y cuando uno mira las realidades de las otras provincias y la geografía de otras provincias, la verdad que no son la misma realidad que la que tenemos nosotros. Neuquén, por ejemplo, tiene la capital, donde centraliza absolutamente todo en su propia capital, y una salida a lo mejor puede ser a Junín de los Andes, con 350 kilómetros, y se vuelven a la capital y prácticamente toda su economía se desarrolla alrededor de la capital, salvo en la actividad turística y alguna actividad ganadera en la localidad de Junín de los Andes. Y pasa cosas parecidas, por ejemplo, La Pampa, donde además no tiene la diversidad de producciones como tenemos nosotros. Es una provincia que tiene muchas pequeñas economías regionales dentro de su misma provincia, y en esto se complementa con el turismo, la cordillera, el mar. Es realmente una provincia continente que cuando uno la empieza a recorrer cada vez se sorprende más de realmente lo que es la provincia. Una provincia nueva, me parece con un futuro enorme, y eso ha hecho también que haya invitado a participar a gente nueva en la política, como fue mi caso, y gran parte de los funcionarios que me están acompañando, que están haciendo sus primeros pasos, tanto en agricultura, en fruticultura, en vitivinicultura, en muchas áreas, gente nueva que se viene sumando, y eso lo ha permitido también, y eso yo soy muy agradecido y se lo reconozco a la gestión del ex gobernador y la actual gobernadora, de tener esa amplitud, de no concentrarse solamente en la militancia y mirar la posibilidad de sumar gente del sector privado, del sector público, pero que no tengan a lo mejor esa afinidad solamente partidaria, sino que tengan una mirada de futuro, que es lo que de alguna manera hoy se viene plasmando. Carlos, y precisamente desde el área a tu cargo, la cuestión de la fruticultura es el talón de Aquiles, o puede haber una proyección diferente dentro de los avatares que nos toca vivir como país. No, la fruticultura lo que creo que ya viene entendiendo que necesitaba un cambio en su mirada. Nosotros nos tocó principalmente Alberto Diomedi, como fue secretario de Fruticultura, y fue quien me invitó también a participar en aquel momento en la dirección de Vitivinicultura, y con él empecé el recorrido y la gestión. Lo que nosotros vamos viendo hoy, que ya van pasando 3 secretarios de Fruticultura por la misma Secretaría de Fruticultura, pero con una lógica similar, con pequeños cambios, con retoques, pero no con esta mirada por ahí a veces que nos sucede a nivel nacional, que es extremadamente pendular, y eso creo que atrasa muchísimo. Es mucho más sencillo hacer las pequeñas correcciones y no a veces esos cambios de rumbo tan violentos que nos deja parados en el mismo lugar. Recorremos 100 kilómetros para adelante y de golpe volvemos 100 kilómetros para atrás porque cambiamos 100% el destino, y cuando nos queremos acordar pasaron 4 años y siguen pasando las gestiones y estamos parados en el mismo lugar. Y esto nos sucede cuando a lo mejor escuchamos a Tato Bores y nos parece que fuera ayer que nos está dando el mensaje, o que fuera completamente actual ese mensaje. Y me parece que hoy lo que nosotros vamos plasmando, y esto en fruticultura, es una política de Estado de mediano plazo. Empezamos con líneas de financiamiento completamente subsidiadas, inclusive financiamos agroquímicos a tasa cero, algo que está completamente dolarizado, y eso es un subsidio encubierto, pero no es un subsidio a la nada misma o a compensar algo, sino es un subsidio con un objetivo concreto. El objetivo concreto en ese momento era la sanidad. Teníamos entre 14 y 17 capturas de larva viva en frontera. Esto generalmente nos obligaba a tener que cerrar la frontera, y actualmente en esta temporada y la temporada anterior, una sola captura en frontera. Este año 0 captura en frontera, y eso es una política de Estado que, para que se vea a veces esa gestión que iniciamos hace 7 años, se necesitan hasta 2 gestiones de gobierno. Ahora, lo importante de esto también es tener políticas públicas que trasciendan la gestión. Si uno mira exclusivamente su gestión, en el caso puntual nuestro, es muy poco lo que podríamos hacer en 4 años, porque un cultivo de frutos secos, a lo mejor para estar
estar en plenitud necesita 10. Entonces, para armar un programa para producción de frutos secos, para armar un programa de cultivo de cereza, se necesitan entre 7 y 10 años, y eso no se ve en una sola gestión, pero me parece que en la continuidad es donde vamos viendo plasmado también algunas cosas que dan un poco más de certeza en fruticultura. Hoy podemos ver inclusive mucha mitigación de riesgo, ya el productor sabe que la malla antigranizo es la única herramienta que le asegura la cosecha. El ente compensador fue una herramienta en algún momento que compensaba parte de lo que el productor perdía, pero claramente no motoriza la economía, no funciona el puerto, no funcionan los empaques, no hay cosecha, no hay transporte, no hay gomería, no hay absolutamente nada, no hay movimiento económico a partir de un temporal de granizo, por más que después el Estado salga a compensar una parte del costo de producción, porque nunca ese productor va a recibir el precio de venta. Entonces creo que en eso fuimos muy claros de entrada. Hoy vamos viendo plasmada esa política pública y lo que entendemos es que esa política de mediano plazo, y a veces cuando la gobernadora dice tenemos que pensar en los próximos 20 años, nos parece utópico en una economía donde permanentemente estamos mirando el día a día, el minuto a minuto, la inflación de enero, parece utópico, pero me parece que de alguna manera hoy tenemos que tener o intentar tener esa mirada de mediano plazo más allá de la macroeconomía. ¿Cómo impacta en el Ministerio la cuestión vinculada al hidrógeno verde? Nosotros tenemos ahí un decreto que es el único gris que tenemos hoy que tenemos que resolver, que de hecho tuvimos una reunión con los ministros de la Patagonia y con Culfas. Hay un decreto de la gestión anterior del presidente Mauricio Macri que no declaraba compatible la superficie ocupada para energías renovables con la actividad agropecuaria, y me parece que es completamente irracional. Creo que ahí nosotros tenemos que ir a revertirlo, y no solo eso, sino que en un futuro también debería ser obligatorio, porque lo que no podemos permitirnos es dejar completamente el territorio despoblado solamente porque haya aerogeneradores. Pensemos que hoy el petróleo tranquilamente está conviviendo, entre comillas, con distintas actividades agropecuarias. Tenemos EFO en el Valle, que es una terminal de YPF para extracción de gas, y está en Allen, dentro del corazón de la fruticultura, o tenemos toda la región de Campo Grande, Catriel, donde hay extracción petrolera y convive con la ganadería ovina, caprina y en algunos casos hasta bovina. Creo que ese es hoy el único gris que nos queda, pero obviamente se está trabajando para derogar ese decreto, que sea compatible, porque si no van a quedar muchas extensiones, inclusive pensemos que eso no solamente para hidrógeno, sino también para la generación de energía eléctrica, que hoy sería incompatible esa actividad, y creo que debería ser al revés, no solo compatible, sino que en algún caso debería ser prácticamente obligatorio, para que el territorio siga estando poblado y para que de alguna manera no perdamos más superficie productiva. Finalmente, ¿cómo están evaluando la situación del IDEBI? ¿Hay algún camino que van a buscar para generar cuestiones nuevas? ¿Cómo está el panorama para ese sector? Lo más importante del IDEBI es que pudimos presentar dentro del proyecto GIRSAR lo que es la reparación del canal principal del IDEBI, donde teníamos mucha infiltración, sobre todo en las zonas más críticas. Es una inversión provincial de más de $3,5 millones de dólares, porque lo que sabemos hoy es que también gran parte de aquellos productores de cebolla que estaban a la vera del río Colorado y con el estrés hídrico que viene sufriendo el río Colorado, muchos de ellos han venido a la zona del IDEBI, se han incrementado las hectáreas de cebolla, pero también vamos viendo mucho más cantidad de forraje. Creo que la actividad ganadera a partir de la barrera, cuando uno mira el número de vientres que tiene la provincia de Río Negro, va haciendo que cada vez sea más demandante de forraje esa actividad ganadera, y lo vamos viendo plasmado prácticamente en todos los valles, no solo en el IDEBI, sino que lo vamos viendo en todos los valles. Pero también se va transformando la horticultura con cada vez más invernaderos. Creo que el IDEBI tiene una fuerza muy importante en lo que es producción de hortalizas bajo cubierta, que es algo que nos permite desestacionalizar lo que había sido históricamente la temporada de verano. Todos sabíamos que en la provincia de Río Negro todas las temporadas de verano íbamos a contar con el zapallito de tronco, la berenjena, el morrón, todos los cultivos de verano que no tenemos problemas para cultivar, pero claramente donde llegaba la primera helada nos quedábamos sin cultivo. Creo que eso hoy se va revirtiendo, y donde podemos tener inclusive ya prácticamente producción de hoja toda la temporada y todo el año. Creo que lo más importante es que está muy diversificado, y que con inversiones como estas que se van a hacer, son más de $3,5 millones de dólares para impermeabilizar determinadas zonas que están muy complicadas, levantar las banquinas y darle la cota que realmente necesita para tener eficiencia de riego, porque teníamos alguna deficiencia sobre todo en la cola del canal. Creo que eso va a ser lo más importante para darle previsibilidad también a todo el sector de
del Valle Inferior. Por último, ahí cada vez que puede el gobernador Kicillof o alguno de sus voceros deja entrever la necesidad de la utilización del recurso del Río Negro. En principio, para un acueducto ganadero se hablaba del partido de Patagones, en lo cual el cupo de agua sería para ese distrito, pero cada vez avanzan más en la decisión de un acueducto que pueda llegar hasta por lo menos Bahía Blanca. Digo, esto es un tema por lo menos preocupante desde el punto de vista de el caudal que tiene el Río Negro y lo que se pretende hacer en la provincia de Buenos Aires. ¿De alguna forma ustedes están monitoreando, evaluando, analizando los movimientos que hace el gobierno bonaerense? Sí, yo creo que no hay ningún tipo de posibilidad. Sí entendemos que por ahí se esboza como una para mí es una expresión más de deseo que otra cosa. Creo que no tenemos hoy en muchos lugares, la Argentina por ejemplo no tiene un río con esta magnitud donde nazca y desemboca en la misma provincia. Hoy realmente cualquiera de los ríos que uno pueda tener la posibilidad de empezar a mirar, obviamente con caudal estamos hablando, y por eso la provincia de Río Negro para mí es una provincia con muchísimo futuro, y es lo que me permitió también entender hoy realmente cuál es la importancia de este río, porque a veces todos los que hemos nacido mirando el río no teníamos ni conciencia de realmente lo que teníamos, y me pareció también muy atinado que en aquel momento muchas veces resistido y hasta cuestionado el plan Castelo con un plan de saneamiento de efluentes en más de 15 localidades, que era una obra que obviamente no se puede hacer con fondos provinciales, pero me parecía que era clave para que tengamos y sigamos manteniendo este vergel de agua que a veces vemos desembocar en aguas saladas, pero que hoy cada vez cuando empiezan a suceder estos estrés, particularmente sobre todo en la temporada de otoño con falta de pluviometría, y vemos los lagos que empiezan a decrecer, y ver nuestro río con estos caudales, claramente sigue siendo el principal objetivo de gran parte de los sistemas productivos para que se puedan desarrollar a la vera del río, con lo cual nosotros sí o sí esto se va a defender a muerte, pero no creo que hoy más que sea un esbozo o una carta de buenas intenciones, no hay planteado absolutamente nada, no hay ningún tipo de proyecto presentado, y a nadie han invitado a ninguna discusión, y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, en la cual compartimos las 3 provincias, no tiene ningún tipo de información de esta índole. La ICA a partir de ahora va a ser presidida por Javier Reyes por la provincia de Buenos Aires. Sí, correcto, se va renovando, la tuvo la provincia de Río Negro, la tuvo Zapac, Neuquén en su momento, Fernando Curetti cuando nos tocó a nosotros, pero no, le hemos hablado esto mucho con Fernando, y por ahora no hay nada conciso ni seguro de que esto pueda poder avanzar. Carlos, gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Un abrazo, que esté muy bien, hasta pronto. Abrazo grande. Muy bien, así hablamos con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro, Carlos Van Acloy. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio postventa y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontranos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.